¿Has sentido que el equipo técnico no tiene el tiempo suficiente para analizar la ingeniería real de un proyecto? A toda la comunidad de TCIT iSolutions les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestros webinars donde dejaremos de hablar de lo que podría hacer para demostrar cómo los agentes IA de TCIT resuelven el caos de los levantamientos técnicos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los que vinieron al webinar. Estamos muy contentos de partir con esta primera seguidilla. Nuestra idea es poder contarle un poco las cosas que hacemos en TCIT y cómo desde esto estamos tratando de innovar y siempre llevar la tecnología al máximo para nuestros clientes y obviamente también de todo nuestro ecosistema en Chile. Y bueno, en base a esto queríamos comentarle una iniciativa que tenemos en TCIT de la automatización de los proyectos de tecnología. Bueno, como ustedes saben, el contexto es que nosotros como consultora de tecnología y empresas de servicios profesionales constantemente nos tocan muchos desafíos en nuestros clientes. Por lo mismo, una de las grandes tareas que nos toca hacer muchas veces es lo que nosotros le llamamos la cubicación. Y la cubicación es una tarea que demanda mucho esfuerzo y coordinación entre muchas personas diferentes de la empresa y que finalmente nos permite entregar a nuestros clientes un hito, un calendario, un programa de actividades y una valoración económica a partir de los esfuerzos que nuestros ingenieros concurren para ejecutar estos proyectos. Dicho esto, les queríamos presentar, dada la IA, hemos un poco automatizado nuestros procesos y mejorado la forma en que ejecutamos este tipo de actividades y les queríamos dar como propuestas para que ustedes también en su empresa o en sus organizaciones puedan automatizar este tipo de actividades. Incluso si tienen una startup, un emprendimiento, una idea, cómo poder ubicar los tiempos y esfuerzos de esta tarea, un poco la idea de este webinar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Parte de nuestro equipo nos acompaña Susi Lorca, parte del equipo comercial, Víctor Hermosilla también del mismo equipo, Gabriela Campos del área de producto, Sebastián Osorio de nuestro jefe técnico que está ayudándonos a implementar este tipo de innovación en TCIT, Ítalo Rein, el lead de marketing y bueno, yo el gerente general de la empresa. Bueno, un poco como les contaba, efectivamente para nosotros, no sé si ustedes qué opinan del equipo, pero es efectivamente un desafío muchas veces recopilar la información del cliente, ¿cierto? Tener la información necesaria para poder pasar estos antecedentes al equipo técnico y estandarizar el proceso. No solamente eso, sino que la estructura del resultado de un levantamiento suele variar cuando lo ejecuta una persona, lo ejecuta otra, no se siente de la misma forma y también varía a partir del tipo de proyecto. Así que a veces estandarizar esta metodología efectivamente es un desafío. Yo creo que ahí es súper importante que en sus organizaciones también, si no van a implementar IA para este tipo de soluciones, sí que generen un estándar y diferentes formatos que les permitan a ustedes ir recogiendo know-how para poder estandarizar este tipo de procesos. Entonces nosotros a partir de estas iteraciones continuas que hacemos en TCIT nos dimos cuenta de que habían ciertas cosas que se podían empezar a automatizar. Lo primero fue establecer un documento base en el que el equipo técnico o el equipo comercial hace la entrega para poder empezar a generar este proyecto, ¿cierto? Antecedentes funcionales, antecedentes de negocio, y eso debería tener una cierta estructura para poder poner un esperable adecuado. Segundo, nos dimos cuenta que la estructura final de los levantamientos era muy similar entre uno y otro, o diferentes tipos de proyectos tenían una estructura similar entre sí. Así que también en base a eso empezamos a generar como una base de conocimientos que nos permitió finalmente empezar a automatizar este tipo de procesos dentro de la organización. Bueno, ya llevamos algunos años ya con el boom de la IA y eso nos ha permitido también que nosotros podamos empezar a explorar y nuestros ingenieros también empezar a explorar alternativas para automatizar esto. Hoy día Sebastián hoy día nos vino a presentar una forma de poder automatizarlo y queremos mostrarle a ustedes cómo esto se puede acelerar bastante con IA. Entonces ahí quería dar paso a Sebastián. Sí, ahora le vamos a mostrar un poco cómo se ve esto en acción. La verdad es que el flujo es bien sencillo. Primero que todo vamos a Slack, se crea un levantamiento nuevo, le subimos los documentos del proyecto y le pedimos que analice. El bot procesa, itera la información, nos hace preguntas si falta información y al final nos entrega un documento técnico armado y estandarizado. En el siguiente slide podemos ver un video ya que muestra todo el proceso. Un levantamiento técnico de software toma entre 3 y 5 horas, a veces más. En TCIT toma 2 minutos. Veámosla en acción. Desde Slack, el analista crea un levantamiento con un simple comando. El bot crea un hilo dedicado,
donde se centraliza toda la información del proyecto. El analista sube la documentación del cliente, minutas de reunión, propuestas, requerimientos, lo que tenga disponible. PDF, Word, texto plano, el bot acepta todo y lo procesa automáticamente. Con una sola palabra, el bot activa el análisis con inteligencia artificial. La IA lee todos los documentos, extrae la información relevante, detecta qué falta y genera el documento completo. Todo en menos de 2 minutos. Si detecta información faltante, hace preguntas específicas al analista para completar los vacíos. Y aquí está el resultado. Un documento Word profesional con portada, tabla de contenidos, requerimientos funcionales y técnicos, plan de sprints y diagramas de arquitectura. Listo para entregar al cliente. De documentos desordenados a un levantamiento técnico estandarizado, sin salir de Slack, sin copiar y pegar, sin horas de trabajo manual. Oye, qué interesante, Sebastián, esta ejecución. No sé si nos puedes contar un poco más cómo se conformó la solución, cuáles fueron los desafíos. Sí, la verdad es que para poder implementar esta solución tuvimos que entender un poco cuál era el flujo estandarizado que tenemos aquí dentro para poder realizar un levantamiento técnico. Y luego de eso, la configuración ya más técnica, en código, es bastante sencilla. Configurar una aplicación de Slack, tener una base de datos en la nube y una API de un modelo de IA ya a disposición de cada uno. Para esta solución puntual, ¿qué IA utilizamos? En esta solución puntual estamos utilizando Gemini. ¿Y alguna alternativa? ¿Por qué nos inclinamos en esa IA en versus otra? ¿La decisión fue principalmente por qué razones? La decisión fue principalmente por el precio. El precio-costo es mucho más efectivo. Además que su capacidad es bastante buena. Perfecto. Sí. Y también tú interactúas un poco también con nuestra suite de Google, ¿correcto? Sí, es capaz de conectarse a Drive para obtener los documentos directamente de Drive. También se puede conectar con cualquier tipo de plataforma de comunicación corporativa, ya sea Slack, Telegram, WhatsApp, Teams y Google. Oye, y un poco a un cliente que no tenga ese tipo de, tal vez Google Workspace, otro tipo de tecnología, ¿le recomendaría yo otra IA, por ejemplo? La verdad es que es muy eficiente para cualquier tipo de interacción. Puede ser ya sea directamente desde Google o como se puede ver en el video, subiendo la información a mano, analiza igual de ella. Perfecto. Y yo he visto que últimamente en el equipo han estado usando harto Cloudera. Para este tipo de tareas, Cloudera lo encuentras que puede ser un poco más caro tal vez, o no logra el objetivo. Cuéntanos un poco eso. Cloud como tal logra el objetivo bastante bien, pero sí un poco más caro. Por ende, en términos de eficiencia, en vez de utilizar lo correcto. Perfecto. Oye, eso sí, ¿tú nos puedes contar un poco cómo hoy día para ti es el proceso de levantamiento acá en TCIT y cómo ves que esto nos podría ayudar a potenciar un poco también este tipo de actividades? Sí, la verdad es que quedé sorprendida con el video porque sería una gran ayuda, ¿ya? Con esta IA, el proceso sería más corto. Nosotros tendríamos que buscar solamente la información que requeremos del cliente, por ejemplo, el alcance del proyecto, documentación anexa si es que se requiere, cuando se hacen algunos procesos internos dentro de los sistemas del cliente. Y toda esa información es la que nosotros recopilamos versus la reunión de levantamiento con el cliente. Y toda esa información se le entregamos a nuestra preventa. Y el preventa hace el trabajo de lo que haría en menos tiempo esta nueva aplicación. Buenísimo. Yo no sé si tú sabías, pero algunos de nuestros clientes ya utilizan este tipo de herramientas. Sí, estoy al tanto. De hecho, se tiene su apodo. Ya usan un poco Transvida. Sí. Oye, Gaby, ¿y tú aquí te toca como orquestar, hacer las asignaciones por parte del equipo de quién hace los levantamientos? ¿Cómo ves que algo así nos puede ayudar? Es que la verdad que esto es un apoyo súper importante porque más allá del tiempo, nos reduce bastante el tiempo, la verdad que invertimos. Ahora ese tiempo se puede invertir en hacer propiamente tal. También disminuye esa variación que tiene que ver con respecto al nivel de expertise que puede tener el ingeniero que está evaluando. Entonces podemos hacer entregas que son más robustas
y más rápidas, en el fondo, al equipo comercial, para que el equipo comercial también pueda responder en tiempo óptimo a los clientes. Entonces, es un apoyo, la verdad, mucho más allá del tiempo, también tiene que ver con otras variables que de repente están en juego con respecto a la oportunidad de entrega. Oye, Seba, ¿y a ti qué te tocó como recopilar toda esta información de los ingenieros que llevan haciendo esto en nuestra organización por hartos años? Tal vez, ¿cuál fue el desafío más como difícil de transformar ese know-how a la IA? Cuéntanos un poquito de eso. Fue más que una reiteración para que el resultado sea el correcto. Ok, la verdad es que la IA en principio no entregaba el resultado como debería, al inicio del desarrollo como tal, pero después de iterar, recibir feedback de los ingenieros que realizan estos levantamientos, se pudo armar un flujo completo, que bueno, es la principal diferencia también que tenemos con una plataforma como ChatGPT, que podría llegar a ser un levantamiento, pero no tan específico como este. Esto se basa también en las capacidades del equipo, entiende muy bien los tiempos cuando se refiere a desarrollo técnico como tal, a buscar la infraestructura, a ver cuáles son las tecnologías que se pueden utilizar y cuáles son las más apropiadas para cierto proyecto en concreto. Mencionaste algo súper interesante, dijiste que tal vez como con ChatGPT no podíamos lograr los mismos resultados, tal vez nos podías explicar un poquito más de eso. Claro, sí, no se puede llegar a un mismo resultado, primero porque ChatGPT es muy generalista. Nosotros aquí tenemos una solución que es específica para levantamientos técnicos. Eso lo hace muy distinto y muy especializado. ¿Cómo logramos en este caso que fuera más específica y más acomodadora a lo que nosotros necesitamos? Lo que hicimos como tal fue darle un pool de skills y de herramientas necesarias para poder tener este conocimiento ya más técnico respecto a levantamientos, con respecto a tecnologías, ¿cierto? ¿Cuáles son las tecnologías más aplicadas en el mercado, que sirven más, que son más modulares y son más escalables para los proyectos en general? Perfecto, interesante. No sé si alguien quiere preguntar algo más acerca de a Sebastián con respecto a esto. Está súper interesante, o sea, felicitaciones ahí al equipo que lograron hacer esto. Sí, porque no sé si en realidad se da nosotros como valorar y en el ejemplo, pero con esta funcionalidad, por decirlo así, se hace el levantamiento como en flujo completo. O sea, desde la perspectiva del alcance funcional hasta de poder proponer los casos de prueba que mínimo requeridos como para poder pasar a Cuba. Entonces, como que hace un bombeo completo del flujo, no solamente específico en el ámbito técnico, nada más. Exacto, ¿no? Y además considerar que es una herramienta tan potente que, así como vimos cómo podemos acelerar o automatizar la toma de requerimientos, eso también lo podemos llevar a nuestros clientes, ya que podemos implementarlo en los equipos de desarrollo de ellos, ya que nosotros contamos con, a través del servicio Talent as a Service, podemos incorporar profesionales que trabajan día a día con esta nueva tecnología, lo que lógicamente les va a generar aumento de productividad, reducción de tiempos, y también va a asegurar una adopción de la inteligencia artificial en lo que es el día a día del desarrollo. Y no solamente del equipo de los equipos de TI, sino que también puede implementarse a equipos de administración, a equipos de finanzas, en mejorar el día a día en toda la producción en general de una compañía. Sí, lo que decís tú, Víctor, es súper interesante tal ley para si es que nos escuchara algún potencial organización que necesitara apoyo para implementar esto. ¿Cómo veis tú los diferentes tipos de gobierno que nosotros podemos implementar este tipo de proyectos? Tú hablaste de Talent as a Service, pero podría ser también como un proyecto como ya en mano que se podría implementar en la organización. ¿Cómo lo ves? Por supuesto, nos podemos adaptar a la necesidad que tenga nuestro cliente. Puede ser ya en mano o puede ser a través de un equipo gestionado, puede ser a través de profesionales que estén disponibles y que trabajen día a día, a través de staffing o a través de una solución más robotizada. Puede ser gestionado directamente por nuestro cliente o a través de nuestros profesionales. Víctor, ¿y tú que has tenido también experiencia implementando proyectos de IA en otras organizaciones? ¿Te ha tocado experimentar otros proyectos de automatización general con IA, correcto? Exactamente. Hemos tenido clientes que nos piden no solamente un bot chat que responda a través de un robot, sino que nos ha generado también una implementación en donde la inteligencia artificial tenga que pensar y ejecutar ideas del usuario. Eso generalmente se utiliza para procesos internos de la empresa.
por ejemplo, a través de finanzas, que le haga leer una orden de compra y pueda decir si cuadra con la cotización o no, para que el usuario pueda dar una aprobación final y no tenga que ver manualmente todo el proceso con los documentos. Hay un poco sea lo que nosotros nos ha tocado en otros proyectos que tal vez no te ha tocado participar aún con Víctor, es la detección de la intención de los usuarios. No sé si tú conoces ese concepto. Sí, algo he visto. Entonces con Víctor ahí lo que nos ha tocado hacer es que detectamos la intención de ciertas acciones del usuario y en base a eso ejecutamos automatización. Por ejemplo, lo que hicimos con Víctor fue detectar la intención de un cliente de querer cotizar y en base a eso poder generar una cotización a una empresa. Entonces un canal de venta, el cliente decía, oye, es que me interesa cotizar este tipo de producto y en base a eso automatizada, se conectaba directo con el CRM y ahí un poco entra nuestro ecosistema como partner de integradores y tecnológico en el cual no solamente hacemos estas herramientas de automatización, sino que además somos capaces de integrar con diferentes sistemas y orquestar este tipo de flujo. No sé si es que hay algún tipo de pregunta que tengan ustedes, chiquillos, en el equipo o alguien que quisieran profundizar más con un tema. Bueno, la verdad es que aquí armamos una pequeña sección de preguntas que son como preguntas frecuentes que se hacen cuando se habla de un producto con IA. Por lo general se tocan muchos temas de seguridad y privacidad de los datos. Estas soluciones como la que presentamos hoy día son buenas porque se utilizan a través de APIs, es decir, no se utiliza el chat propiamente tal de cada una de las empresas, por ende los datos no se recopilan. Estos datos son privados y se mantienen así con una gobernanza de sus datos cada una de las empresas, sin posibilidad de que esos datos se filtren. Otro tema en particular es la calidad y la confianza del producto que se entrega. En ese sentido, estos agentes no inventan información, solamente leen y a la hora de generar el documento puede llegar a hacer preguntas si falta información, pero nunca la inventan. Otra cosa también es la eficiencia. La eficiencia, cómo se puede ver ahí, el negocio y el retorno que genera esto. La verdad es que si lo comparamos con un levantamiento que puede llegar a ser un profesional, a un ejemplo como el que vimos ahora, la diferencia es notoria. Es decir, un levantamiento que puede tomar 2 o 3 horas, vas a hacer un levantamiento que se demora 2 minutos, donde ya se puede ir iterando con el ingeniero, ver si es realmente factible y puede entregarse al cliente lo más rápido posible, que también genera un valor tremendo. Y por último, la flexibilidad técnica. Tiene que ser tal cual lo vimos, como vimos en Slack con Gemini, y la respuesta no. Aquí la flexibilidad es completa. Se puede utilizar cualquier plataforma de comunicación, la que deseen, y el modelo de ella también. La verdad es que son agnósticos en cualquiera de esas soluciones. Oye, sea súper interesante las preguntas que detectaste. A mí me gustó muchos otros puntos, sobre todo el tema de la gobernanza de datos. Yo creo que hoy en día las organizaciones están súper alertas con todos los temas de seguridad, gobierno de datos, no solamente para mantener la información dentro, sino que además esté disponible dentro de los usuarios y sepan cómo acceder a la información. En general nosotros hemos visto que ante cualquier proyecto de guía siempre hay que pasar por un mini proyecto de gobernanza de datos. Me imagino que a ti también te tocó un poco ese desafío. Así que, claro, un punto súper interesante y que yo creo que podríamos incluso hacer un webinar aparte cómo preparar los datos para poder hacer buenas soluciones de ellas, así que súper bueno el comentario. Y con respecto a la calidad, ahí un poco hablando del concepto de la alucinación de la IA, ¿cierto? Es un poquito, cuéntanos un poquito más cómo podemos evitar la alucinación de los agentes. La verdad es que mientras más información nos entregamos, para estos agentes es mejor, porque hay menos cosas que quizás, menos preguntas se termina haciendo la gente como tal. Pero en nuestro flujo agregamos capas anti-alucinación que está variando constantemente el resultado final contra la información que entra. Por ende, durante todo el flujo evitamos ese tipo de alucinaciones. Buenísimo, buenísimo. Y finalmente con el tema de la eficiencia, yo creo que tocaste un punto clave, que también es que finalmente la expectativa es que esto igual sea revisado por una persona antes de entregar, ¿correcto? Sí. Y eso se los dejo como recomendación a todos nuestros que les escuchan, que siempre revisen el resultado de una guía. ¿Cuáles son los errores como principales que pudiste detectar que hay que hacer como pequeños ajustes generar esta solución? La verdad es que muchas veces el tema de los tiempos
de cada sprint, por ejemplo, puede llegar ahí a tener cierta discrepancia con lo que pasa en la realidad. Pero más que eso, pueden ser algunas propuestas que entrega la IA, que de hecho, como se puede ver en el video también, se marcan en un color naranjo, que son propuestas generadas por el sistema. Esas propuestas a veces pueden estar un poco desalineadas con el producto final, pero en general el producto es de bastante buena calidad. Bueno, y me imagino que eso depende mucho también de las capacidades del equipo finalmente, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos las ubicaciones, en general depende del seniority del profesional que va a interactuar en el proyecto, ¿cierto? De la cantidad, de la capacidad técnica, de la cantidad de personas que interactúan en el equipo, ¿cierto? Y eso me imagino que hace variar mucho los tiempos. Hay un poco ustedes, Víctor y Susi, cuando ustedes tienen que confeccionar alguna propuesta, me imagino que en general también tienen una comunicación súper de la mano con un poco las expectativas de los tiempos que más o menos el cliente necesita esta solución, y hay una interacción como bien de retroalimentación con respecto a los tiempos, ¿no? Sí, efectivamente, porque inicialmente cuando uno toma un requerimiento de los clientes, se habla bien claro con él, se hace la expectativa de cuánto tiempo él requiere esta implementación. Entonces nos abotamos a ese tiempo y se genera un proyecto y el equipo de desarrollo se ubica para cumplir con esos tiempos. Y pasa a veces que la expectativa no está tan clara y el equipo de ingeniería le pasa tiempos muy largos, por ejemplo, y en base a eso hay que reubicar el proyecto, tal vez agotando la parte funcional. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Exactamente, sí, hemos apuntado algunas propuestas porque de acuerdo al requerimiento del cliente, los tiempos no acompañan, entonces tenemos que, se puede decir, que el equipo ya usar más desarrolladores, hacer cosas que se puedan hacer paralelas, tareas que se puedan hacer paralelas para poder lograr y ajustar el tiempo de entregar el proyecto. Y a ti, Víctor, te ha tocado a veces que no solamente como apretar los tiempos, sino que a veces abaratar los costos, y en base a eso tal vez hay que dejar funcionalidades y comunicarlas con el cliente de forma tal vez como una especie de metodología ágil antes de iniciar el proyecto, de cual decir, mira, este es el principal producto, dejemos esto para una segunda fase, para cumplir con los tiempos, para cumplir con los presupuestos. ¿Eso te ha tocado? Sí, exactamente, porque nosotros también tenemos que actuar como orientadores frente al cliente. El cliente puede tener un problema o una necesidad muy grande, pero como trabajamos con metodología ágil, nos enfocamos primero en cuál es el primer dolor. Entonces le decimos, mira, podemos hacer esto primero, y ahí manejamos los tiempos en base a él. Lógicamente, ir paso a paso hasta cumplir con todo el requerimiento y toda la finalidad completa de lo que necesita. Pero lógicamente podemos orientarlo y trabajar como el partner que necesita, obviamente, para ir mejorando paso a paso. Este mismo flujo como de retrospectiva y vuelta, sea tú crees que puede ser como tal vez implementado en una segunda versión de esta solución, como para poder tener este feedback de vuelta? Sí, de hecho ya lo está haciendo. Ya es capaz de recibir feedback y poder reanalizar la información para crear un documento. Bueno, sería la versión 2 del mismo documento, con las modificaciones que se le van pidiendo. Dentro del mismo hilo que se veía en el video, se puede enviar información nueva, se pueden enviar documentos nuevos, se le puede pedir que corrija algo y lo está haciendo. Oye, Seba, ¿y cómo se comporta la gente como para detectar tal vez procesos de tecnología más duro o más tal vez como escondido? Por ejemplo, un proceso de encolamiento, un proceso asíncrono, un proceso que tal vez nosotros estimemos que va a necesitar como un motor más potente para poder generalizar o absorber la carga. ¿Cómo viste cómo se comportaba el bot en esos escenarios? La verdad es que se comporta bastante bien. La capa de información que entregamos con respecto a las tecnologías que puede tomar son bastante amplias. Obviamente, dependiendo del usuario, el usuario también le puede pedir como información previa a la generación del documento que tome en cuenta ciertas cosas, ¿cierto? Que utilice una tecnología en concreto para realizar el levantamiento, pero en general es súper completo, es súper robusto la información que tiene. O sea, igual es importante que cuando el ingeniero use esta herramienta, también pueda tener un análisis de la arquitectura que él quiere proponer para que finalmente él esté acorde a la solución esperada. O sea, es igual importante que el que use esta herramienta sea un ingeniero más o menos senior para que finalmente la solución esté pensada en el alojamiento, las necesidades del negocio del cliente, Roberto. Exactamente. Súper bien, súper bien.
Bueno, eso sería equipo. No sé si alguien más quiere tener una última idea. Y estaríamos listos. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Gracias a los que nos están escuchando en la casa. Y no sé, ahí entiendo que vamos a hacer un próximo webinar en 2 semanitas más. Vamos a estarlo comunicando en nuestra red para que estén atentos y esperamos que nos acompañen en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao. ¿Estás listo para llevar tu presente al futuro? Las soluciones tecnológicas que necesitas ya están aquí en TCIT iSolutions. Si te gustó este capítulo, no te olvides de darle un buen like y revisar nuestro sitio web para conocer cómo podemos mejorar tus procesos e ingeniería de desarrollo. Nos vemos en el siguiente webinar.